Mi nombre es Orlando y he de decir que me considero un mal bicho porque no tengo escrúpulos a la hora de sacar partido de los demás. Soy un oportunista, y el bicho de "dime con quién andas y te diré quién eres" me viene como anillo al dedo, ya que Rubén, mi mejor amigo, es de la misma calaña que yo. Y hablando de anillos y amigos, me enteré que hace unos días murió el abuelo de otro amigo de la infancia. Pero la noticia que me llamó la atención y que hizo que brillaran mis ojos fue que al abuelo le enterraron con su anillo de oro macizo de 24 quilates. Y lo enterraron en el bosque de una aldea cercana a la nuestra, donde nació el viejo, por lo que quise aprovechar la tesitura y sacar partido de aquel hecho luctuoso. Entonces decidí hablar con Rubén para urdir un plan. A Rubén también le brillaron los ojos en cuanto le di la noticia, y estuvo de acuerdo en profanar el sarcófago del anciano, ya que pensaba que era una pena no aprovechar la oportunidad de obtener un buen dinero de aquel anillo que se iba a desperdiciar en una triste sepultura. Y la oportunidad era perfecta porque la tumba estaba en un terreno aislado de bosque solitario. Entonces, Orlando decidió tomar una siesta para estar fresco al acometer la profanación que se llevaría a cabo esa misma noche, y se durmió pensando en el oro macizo. Rubén recogió 2 palas y un pico del cobertizo de su casa, y Orlando se encargó de llevar 2 linternas viejas que había en su garaje, aunque tuvo que ponerle pilas nuevas para que funcionaran. «Vamos a tener faena esta noche», dijo Rubén. «El sueño de la tarde me vino bien para reponerme del cansancio acumulado», respondió Orlando. «Pues aún se te nota cansado, como si no hubieses dormido lo suficiente. Es que llevo varios días en vela, pensando en nuestro plan». 2 horas más tarde, se encontraban frente a la tumba del viejo. «No puedo creer que vayamos a desenterrar un cadáver», dijo un Rubén dubitativo tras entrarle la congoja que la noche boscosa le ofrecía. «Agarra una pala y cava», ordenó Orlando con firmeza. La noche permanecía tranquila, aunque bufase una ligera brisa que reconfortaba al esfuerzo sudoroso de los noctámbulos. Palada tras palada, los profanadores iban hollando un terreno fértil con aroma a humedad de campo, notando desde el interior de la fosa que aquel boquete les cubría a medio cuerpo. A Rubén se le aceleraron las pulsaciones tras escuchar el macabro eco que se producía al desescombrar. «¿Pero qué demonios haces?», farfulló Orlando. «Saca la tierra a favor del viento y no en contra, que me estás poniendo perdido». «Calla y escucha, Orlando. Estoy tocando algo sólido con la pala». Llegaron a la cubierta del ataúd y desalojaron la tierra de sus bordes para hacer palanca, aunque solo Orlando se atrevió a hincar la afilada cuchara de la zapa por un resquicio de aquel tablón de madera de ciprés, agarrando el mango de la oxidada herramienta y ejerciendo presión hacia abajo, hasta que escuchó un molesto crujido tras dilatar su ranura. Pero aquel viejo tablón se resistió a ser desclavijado y Orlando decidió cambiar de estrategia, plantando su pie en el asa para hacer palanca con mayor virulencia. Entonces se apoyó en el hombro de su compañero para dar pequeños saltos sobre el extremo de la herramienta, hasta que el madero volvió a crujir y saltó por los aires con un chirrido aterrador. Al instante se proyectó sobre ellos un temporal ceniciento que les azotó la cara, impidiendo que vieran el contenido de aquel féretro, hasta que la suspensión de partículas se fue disipando. «Dios mío, ¿qué es esto?», acertó a decir Rubén. «No grites y enfoca con la linterna, hombre». Entonces vislumbraron una osamenta de huesos prominentes. Lo que descubrieron les hizo pensar que el enterrado no era el abuelo de su amigo de infancia,
porque el viejo llevaba poco tiempo de fallecido y allí solo habían huesos viejos. Además, la longitud y el grosor de aquellos restos esparcidos no coincidían con las proporciones de un hombre normal, ya que el fémur y el húmero eran tan exagerados que no podían pertenecer a un ser humano. Orlando los analizó detenidamente y lo tuvo claro. Se trataba del esqueleto de un oso. Sus incisivos y su cráneo no dejaban lugar a dudas. Se había creado una farsa, un cenotafio funerario sin el verdadero cadáver. Rubén quiso respirar aire fresco y buscó un sentadero para recuperar las pulsaciones en estado de reposo, además de observar la siguiente maniobra de Orlando, que no era otra que volver a enterrar al gigantesco puzzle de huesos de plantígrado para no levantar sospechas. Rubén localizó un tronco a varios metros de la excavación y se dispuso a sentarse cuando... Un ruido en la noche. ¿Pasa algo, Rubén?, preguntó Orlando y encontró el silencio por respuesta. Entonces salió del hoyo y corrió en dirección a Rubén. Dios santo, allí estaba el viejo, el abuelo de mi amigo, con su anillo de oro macizo en el dedo y una sonrisa siniestra, mientras Rubén yacía inconsciente en el suelo. No, no, no. Desperté en mi habitación tras la pesadilla que me empapó en sudor. Aún estoy en la siesta de la tarde y quedan varias horas para que vayamos a perpetrar el acto. Creo que le voy a decir a Rubén que no lo vamos a hacer, porque tengo un mal presentimiento. De pronto, entró la madre de Orlando a su habitación con un rostro afligido. Hijo, tengo que decirte una nefasta noticia. Ayer noche encontraron sin vida a Rubén en un bosque, al lado de una tumba profanada. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Salvador, y recuerdo que una vez me perdí en el bosque cuando buscaba setas, y no era la primera vez que yo me aventuraba por aquel sendero que acababa en campo a través. Pero aquel día andaba desorientado y ni siquiera pude dar con el escondrijo que guardaba el tesoro de los hongos. Entonces se cernió la noche sobre los árboles y me vi obligado a buscar cobijo para resguardarme del intenso frío. Para colmo de males, un inoportuno sirimí me caló los huesos y temí que una pulmonía se alojase en mi organismo para acabar conmigo. Además, el bosque te engulle en la noche con sus ecos siniestros y sus formas grotescas. Y yo me preguntaba, ¿cómo podía hacer tanto viruji en pleno verano? Estaba anocheciendo y era normal que lo hiciera. Me respondí, y al acto me dormí. Y el sueño me trasladó al amanecer de un bosque en el que yo buscaba las setas que no localicé en mi estado de conciencia. Pero estas tampoco aparecieron en mi trance onírico, porque lo que encontré fue una cruz de madera entre matorrales. Parece ser que era una tumba escondida entre la mala hierba y unos viejos rosales. Entonces aparté la capa de vegetación y confirmé el hallazgo, ya que allí se erguían dos viejos maderos en forma de aspa. El madero transversal tenía grabada 3 iniciales, JMU, y de pronto apareció un hombre con escopeta de caza en mano. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó. Y yo le respondí, estoy perdido y no sabía cómo volver. ¿Usted me puede ayudar? El hombre quedó callado unos segundos y luego me preguntó, ¿y qué lo trajo por estos senderos de mala muerte? Soy ornitólogo y vine a estudiar el interesante hábitat de esta zona tan rica en biodiversidad. Mentí sin saber por qué lo hacía, aunque en el fondo me daba mala espina aquel hombre con arma en ristre. Estos terrenos son privados, amigo, espetó el hombre. Lo siento,
No lo sabía. Volví a mentir y me armé de valor para aplacar una duda que me rondaba la cabeza. Perdóneme, señor, pero tengo entendido que aún no se ha abierto la veda de caza por esta zona. ¿No será usted un cazador furtivo de esos? Ja, ja, ja. ¿De qué se ríe? Me río porque todos los amantes de la naturaleza son iguales, y usted, como ornitólogo, no es una excepción. Le resolveré sus dudas. Yo trabajo para el medio ambiente y cuido la masa forestal. A veces se me encomienda que haga un censo de tal o cual especie. No me dedico a cazar animalillos, y si me ve con la vieja escopeta, es porque necesito protegerme de los osos aislados que pudiera encontrarme por estos senderos. Usted no debería estar aquí. Ha sido imprudente al adentrarse en esta zona perdida. Yo seguía sin creer ni una palabra y lancé otra pregunta. ¿Sabe quién está enterrado bajo esa cruz? Fue un vecino que hizo mucho por la flora y la fauna en los años 30. Creo que se llamaba Juan Martín Uribe. Cuando llegue a casa, lo miraré por internet. Respondí, seguro que fue botánico o algo parecido. Y de repente, al hombre le cambió el rictus. No le aconsejo que indague sobre el feo asunto, respondió aquel tipo al tiempo que dirigía su arma hacia mi pecho. ¿Qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? Acerté a decir con la voz quebrada. Y sin mediar palabra, aquel peligroso tipo me condujo a través del bosque, a no sé dónde, ni para qué. Lo que sí sé es que los árboles parecían iguales en aquel laberinto verde. Yo llevaba un saco acoplado a mi espalda para hacer acopio de setas, pero como no hubo suerte, lo llené con algunas plantas medicinales que había recolectado antes de que el misterioso hombre de la escopeta me interceptara. Y de repente, ¡alto!, ordenó con su voz grave. No cargues el fardo. Déjalo en el suelo y reúne ramaje para hacer fuego. Lo vamos a quemar. ¿Es necesario?, pregunté. Hazme caso de una vez. En ese instante me dispuse a recolectar la hojarasca más seca que había por los alrededores, sin saber lo que le pasaba por la cabeza a ese loco que me encañonaba con su arma y le daba la espalda a un matorral. Mi rostro denotaba cierto disgusto al apilar los hierbajos resecos para prender fuego, sabiendo que la combustión no tardaría en hacer efecto. Entonces el hombre cabeceó con gesto de confirmación para que yo lanzara el botín a la pira, y lo arrojé con furia sobre el mar de fuego, demostrando mi inconformidad por la decisión de aquel inquisidor que solucionaba los asuntos a base de hoguera. El fardo permanecía cerrado con su anudado de bramante, cuando su envoltura prendió y brotó una humareda negra debido al plastificado. Pero a partir de ahí, las plantas medicinales entraron en contacto con las llamas y comenzaron a quejarse entre estertores y crepitaciones de insufrible dolor, como el penado de la Edad Media que es ajusticiado por la Santa Inquisición a la pena de la hoguera por brujería. Los fogonazos con sus quejidos de explosiones emulaban a una hoguera de San Juan, y una vez transcurrido el periodo de ignición, la traca fue cediendo en intensidad, pero yo me sentía tan quemado por dentro como la savia de aquel vegetal carbonizado. Las ascuas se difuminaron cuando el día oscurecía sobre el océano de pinos silvestres. Dirigí mi mirada al suelo, ya que tenía un mal presentimiento, y era que yo también sería devorado por el fuego de unos tentáculos inmisericordes. Yo sería ajusticiado sin motivo por el cruel inquisidor que apareció de la nada. Y así fue como el hombre ordenó: ahora le toca a usted, póngase de rodillas. ¿Pero qué hace? ¿Qué pretende? ¿Se ha vuelto loco o qué?, pregunté sin albergar ni un átomo de esperanza. Es mejor así. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero de repente se oyó un estruendo tras el matorral y un enorme oso se abalanzó por la espalda de aquel hombre, arrancándole de cuajo su brazo armado con un zarpazo.
Su miembro salió despedido varios metros tras el brutal ataque, dejando al descubierto un muñón del que manaba una viva fuente de sangre. Los rugidos del plantígrado resonaban pavorosos en medio de un bosque que amplificaba los ecos del horror, aplastando al infortunado tras apoyar sus patas delanteras sobre su cuerpo yaciente. El peso de aquel fiero animal provocó un desagradable crujido que dejaba claro que le había partido la caja torácica como si de mantequilla se tratara. Sus costillas atravesaron una carne que la bestia empezó a devorar con furia, al tiempo que apareció un segundo oso para unirse al botín. Yo estaba aterrado e intenté llegar al arma de fuego para defenderme, pero mi esfuerzo fue inútil, ya que ésta sobrevoló varios metros junto al propio brazo del cazador cazado, con tan mala fortuna que se extravió en una espesura que hacía imposible su localización. Las bestias descuartizaban con saña al desmembrado hombre, que profería unos gritos espantosos. No había nada que hacer, y huí de aquel lugar con el alma estremecida, mientras escuchaba las espeluznantes dentelladas de los carniceros a mi espalda. Mis piernas se reactivaron hasta alcanzar la velocidad que me procuraba el miedo atroz, ya que apenas tocaban el suelo de campo a través, hasta que conseguí cobijarme entre espesos matorrales, a varios kilómetros de aquella oportuna tragedia que me salvó la vida. Era paradójico que mis salvadores acabaran siendo los peligrosos osos. Y de repente, advertí que todo fue una pesadilla y que seguía durmiendo tras cobijarme de la lluvia. ¿O no? Tengo la cara tiznada de negro y huelo a quemado. Por Dios, no fue un sueño. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Lorenzo y por primera vez en mi vida voy a conocer la nieve, ya que mañana salgo para una estación de esquí aragonesa. Estoy ansioso, por eso me voy a la cama pronto. Así descansaré para afrontar el viaje. Y Lorenzo se durmió. Esta historia se fraguó en el Valle de Benasque, en la comarca de Ribagorza, Huesca, cuando transcurría la temporada alta en la estación de esquí de fondo en los llanos, cerniéndose un semillero de violetas espectrales sobre el macizo montañoso, junto a una brisa que cosquillaba a los árboles de hojas danzantes en alegre contoneo. Y en esa época había afluencia de turistas que reflotaban la economía de los benasqueses y oriundos de tierras lejanas, o no tan lejanas, ya que de esas tierras no tan lejanas provenía un individuo, concretamente de San Juan de la Peña, que fundó una taberna en los años 60. Aunque tal día como aquel, Lorenzo constató que en su negocio escaseaban los clientes habituales, puesto que nadie agarraba una sola jarra de terracota, ni vertía el buen vino de la comarca en su tercio correspondiente. Y es que el viejo maderamen de la taberna no crujía al aguantar el peso de las ebriedades de la legión de garrulos y sucios borrachines que solían transitarlo, ni se quejaba el rústico mobiliario por soportar aquel gentío empinando el codo, excepto en una mesa en la que se apoyaban unos esquíes, además de 2 vasos de vino que consumían 2 jóvenes vascos. Y es que a aquellos hijos de Euskadi les resultaba tediosa la práctica deportiva a esas alturas de temporada, y de ahí brotaban sus constantes visitas a una vinatería en la que solían empinar el codo, al tiempo que desentramaban dudosas historias tras ser voceadas entre chato y chato, pincho y pincho, y una concatenación de exabruptos, por lo que Lorenzo se acercó para llamarlos al orden, aunque acabó escuchándolos con cierta atención.
Koldo era más charlatán que Igor y se jactaba de sus inicios deportivos al presumir de sus vuelos en parapente o de sus inofensivos descensos en piragua por el río Sella, además de sus saltos en caída libre y sus mediocres escaladas. El joven se costeaba sus viajes y el material deportivo, o mejor dicho, se lo costeaba el abolengo de su rica familia que también sufragaba las necesidades de Igor, debido a la ruinosa situación de su clan. Y cierto es que Igor rapiñaba de los despojos crediticios que amparaban a Koldo en su frenético y derrochador ritmo de vida. Pero fue el propio Koldo el que se encargó de contagiarle a Igor su glotonería por vegetar de las rentas familiares. Ambos se conocieron en la prestigiosa Universidad de Navarra, perteneciente a la prelatura del Opus Dei, que fundó Escrivá de Balaguer, aunque pronto abandonarían sus estudios por no dar la talla exigida en esfera tan solemne. Los vascos aireaban sus propósitos con una bisoñería que no pasó desapercibida para el veterano mesonero, que optó por servirse un trago de cerveza para poder entender a dos fanfarrones con escaso apego a la vida. Dadas sus hazañas pasadas y sus proyectos venideros, ensalzados por la embriagadora influencia del vino, y su teórico cacareo los orientó hacia los montes malditos, ya que ambos pretendían ascender el Aneto. Y enseguida se lamentó Lorenzo por no intervenir en su justo momento, ya que la llegada de un nutrido grupo de senderistas riojanos abortó su hipotética entrada en conversación. Pero su lamento derivó a alegría por el beneficio que repercutía en su negocio, debido a que al grupo lo siguieron dos grupos más, pero esta vez eran practicantes de la marcha nórdica y aficionados al ciclismo de montaña que demandaban vino de la tierra y el necesario habituallamiento. El patrón se afanó en servirles la comanda, hasta que pudo reengancharse a los vascos de cháchara fanfarronesca para meter baza en el momento más oportuno. Y no tardó Lorenzo en encontrar un hueco por el que deslizar su ávida cátedra. «Perdonen, amigos», interrumpió la retahíla de los jóvenes. «He escuchado su conversación y debo decirles que sus hazañas son respetables y dignas de elogio, pero nada relevantes. Ustedes hablan como si estuviesen poseídos por el espíritu de Scott, Amundsen, Marco Polo, o sin irnos tan lejos en geografía y tiempo, como si fuesen un Miguel de la Cuadra Salcedo. Y no quiero que malinterpreten mis palabras, pero un servidor conoció a un sinfín de supuestos aventureros que no llegaron a ostentar esa categoría, ya que los verdaderos aventureros que alguna vez encontré resumaban 1001 vivencias por cada poro de su piel. Y den por cierto que en mi humilde local de buenos tragos y copiosa mesa, yo recibí a trotamundos y personajes de otra pasta, aunque eran los menos, porque la mayoría de los que presumen por estos lares son unos estafadores de la supervivencia, que ni en otra vida alcanzarían los retos de los que hablo. «Pónganos algún ejemplo», atajó Koldo. «¿Ejemplos?», respondió Lorenzo de forma retórica. «Les diré que por aquí pasaron realidades que tomaron el mismo vino que hoy los abotarga a ustedes». «Entonces pónganos realidades sobre la mesa», insistió Koldo. «Bueno, les puedo decir que por aquí pasaron exploradores del Amazonas y montañistas que presumían de las amputaciones sufridas en las cordilleras del Himalaya y Karakorum, tras acometer el ascenso de sus 14 8000. También recibí una vez a un mercenario belga que ejerció en el Congo, integrándose con las tribus pigmeas, tras arrepentirse de su vergonzosa profesión. Y en un momento de intensa borrachera, el ciudadano belga me confesó que había ingerido carne humana en su juventud. Muchas extravagancias presencié a lo largo de mi vida y por ello se me encaneció el pelo. Y les confieso que con la agudeza que desarrolló mi olfato, sé distinguir al bebedor de alcohol, poseedor de agigantada imaginación,
y charlatán por naturaleza, del viciado de espíritu que dice la verdad tras unos tragos de whisky. Pero mi intención no es desacreditarlos. Válgame Dios, puntualizó Lorenzo. Sepan que si hoy me inmiscuyo en donde no me llaman, se debe a que conozco un lugar que quizás les interese. Ahora mismo, lo que nos interesa es que llene nuestros estómagos con varios litros del mejor vino y algunos de sus pinchos de anchoas cántabras, replicó Koldo, para que el enigmático mesonero abasteciese sus vasos y continuase con el parloteo, mientras brindaban los vascos con un oneguín. Y continuó Lorenzo: yo respiro el mismo aire que oxigena a sus jóvenes cabezas pensantes, y sé olfatear al que comparte mi pasión por el riesgo, puesto que soy un espíritu joven, aunque en verdad mi edad ya no auxilia a mi joven espíritu. Ustedes poseen el mismo canibalismo que me acompañó a mí cuando era joven, como el canibalismo de aquel ciudadano belga, su hambre por vivir. Entiendo que habla de forma metafórica, añadió Koldo, e Igor intervino por primera vez en la conversación, con una pregunta: ¿de qué se trata lo que quiere transmitirnos? Verán, amigos, prosiguió el tabernero. A los 20 años me ajusté un vistoso uniforme de guarda forestal para ejercer la profesión que más me apasionaba, puesto que amo a la naturaleza. Me llamo Lorenzo y provengo de una aldea resguardada por bóvedas naturales. Yo pensaba que usted era de por aquí, interrumpió Igor. Muchos lo creen así, pero la verdad es que yo nací en un bello enclave de arquitectura románica. Aunque no quiero cansarles con el relato de mi insípida vida, sino informarles de un lugar que el hombre prendió las hebras del tabaco encajado en el hornillo de su pipa de espuma de mar y prosiguió: a ciencia cierta, aquello es un lugar que aplacaría las ansias de aventura del mismísimo David Livingstone. ¿Tan heavy es el lugar?, consultó Igor con mirada analítica. Y contestó Lorenzo: toda aventura que no pase por explorar y respirar el aire del territorio mencionado es un juego de niños. Nuestro listón está muy alto, puntualizó Igor. Tan alto como subir el Aneto, corroboró Koldo con evidentes signos de embriaguez. Olvídense de los montes malditos y háganme caso, interrumpió de nuevo el tabernero con una voz alzada de manera espontánea. Aquello no los defraudará. Me pica la curiosidad, murmuró Koldo al oído de su amigo. ¿Ustedes son del País Vasco?, curiosió Lorenzo. Somos de Mondragón, confirmó Igor con orgullo. El acento los delata. El mesonero arrugó el contorno de su ojo clínico. Y la valentía, reafirmó Koldo, pues desanden los pasos que los orientaron a Benasque y diríjanse a los confines del Valle de Hecho. ¿El Valle de Hecho?, repitió Igor a modo de sondeo. Así es. Lorenzo cató su pipa y soltó una bocanada de denso humo. Los confines del Valle de Hecho, o si me apuran, mucho más allá de una selva de osa asentada entre enormes formaciones rocosas e impresionantes hayas. El enclave ha de atravesarse ampliamente para poder encontrar el punto al que me refiero, no constando en ningún mapa conocido. Les advierto que por allí se respira un halo de misterio que se susurran los lugareños y aldeanos de generación en generación. Ya saben, el boca a boca que le confiere a aquel bosque la etiqueta de encantado. Y es que los abuelos de los pueblos colindantes supieron de ciertos intrépidos que se adentraron en esas columnas boscosas y, quizás sean leyendas, pero las almas que transitaron aquellos senderos de pinos negros y solitarios urogallos no han querido volver jamás. Y me refiero a los que volvieron, puesto que muchos se desvanecieron para siempre en la penumbra boscosa. Quizás sean leyendas, ironizó Igor y puntualizó. Sabemos que los cazadores transitan cada palmo de bosque por dificultoso que sea. ¿Es que a ellos no le afecta el supuesto encantamiento? Sin duda les afecta, respondió Lorenzo. Pero los hombres del bosque que se encintan sus cananas con escopeta de caza en ristre,
tienen la sana costumbre de no traspasar ciertos límites. ¿Y quién se lo impide?, indagó Koldo y respondió Lorenzo. Hay una norma no escrita que se cumple a rajatabla por la generalidad de batidores, acechadores y tramperos, ya que muchos de ellos se vieron obligados a descargar sus cartuchos de cacería sobre los espectros de las noches cerradas, o bien sobre los entes que pululan bajo el influjo de la luna seductora, mientras aúllan los lobos por el satélite desangrado. Obviamente los acosadores no eran los carniceros ibéricos que adoran a la luna llena, sino unos seres inmunes a las escopetas reglamentarias y al olfato de los perros perdigueros. Seres y espíritus de extraña apariencia que aparecen y desaparecen, haciendo desaparecer al infortunado que cae entre sus garras. Los incrédulos que aún quedan en las aldeas de cerrazones y habladurías dicen que las desapariciones se deben a hipotéticos ataques de osos, y creo que es algo improbable, ya que apenas quedan osos en ese norte alejado del norte. El resto de la población, ignorante o no tan ignorante, le da la vuelta a esa teoría, aduciendo que los ataques no son físicos, sino espirituales, siendo las ánimas de los plantígrados las que se alzan de sus tumbas en venganza por el mal infligido por el hombre al llevarlas hasta el exterminio. Mi amigo y colega de profesión, en aquella época que yo ejercía de guarda forestal, siempre creyó en esa teoría de los misteriosos arcanos. Y de hecho, mi amigo se unió a la larga lista de desaparecidos para siempre, aunque yo creo que lo más factible para el desorientado que profana los oscuros meandros sea el castigo de morir de sed. Y si hubiese otros motivos, jamás regresó nadie para contarlo. Y a mi entender, lo primordial para tener éxito en la aventura sería encontrar una cabaña perdida que no ha sido visitada por nadie durante décadas. Dicen que por los alrededores de esa casa se dieron los primeros casos de desapariciones, pero nadie ha podido dar con el enclave, aunque he confeccionado mapas que pudieran orientarlos. Interesante historia, profirió Koldo, mientras que Lorenzo dejaba una pregunta en el aire. ¿Nos acecharán los espíritus siniestros en aquella nocturnidad? El tabernero dibujó una mueca maliciosa en su rostro, pero la desdibujó al apercibirse de que nuevos clientes entraban en su local. Entonces se vio en la necesidad de darle un respiro a los chicos, tras dejar la pregunta en el aire y su pipa en la mesa. Era tiempo de reflexionar sobre el asunto. ¿Qué te parece, Igor? A Koldo le brillaban los ojos. Historias de viejo loco, sin más, respondió Igor. ¿Por qué no aparcamos el tema a Neto y rastreamos el bosque de Marras? ¿Te imaginas que nosotros destapásemos el secreto de un bosque encantado con su fúnebre cabaña incluida? Sería excitante, concluyó Koldo. ¿Internarnos en semejante lugar? Rezongó Igor con los ojos cuajados de vino y censura. ¿Has perdido el juicio? Lo perdí hace años y no entiendo que no sientas lo mismo que yo. Sabes que siempre te apoyo en nuestros retos, pero este plan no lo veo claro. ¿Qué no ves claro? A Koldo le hervía la sangre e Igor contestó a su pregunta. Prefiero afrontar la subida al inofensivo Aneto y no verme envuelto en un asunto paranormal. No te pongas en plan Versolari y déjalo en mis manos, sentenció Koldo, tras estampar su copa de vino en la mesa y derramar parte del contenido. Nos lo jugaremos a cara o cruz. Si sale cara, suplimos los bastones de esquí por piolets de montaña y tomamos rumbo al Aneto. Pero si sale la bendita cruz del Señor de los cielos, desandamos nuestros pasos y conquistamos el occidente tenebroso. Lancemos al aire mi viejo franco francés, propuso el promotor de la idea,
con cierto optimismo, y Koldo rebuscó entre los euros de su bolsillo, palpando una textura compacta que desentonaba con los dineros de la Unión Europea. Entonces extrajo la redondez del hueco de su pantalón y la arrojó al aire con la fuerza que le brindaba su espíritu, sugestionado por falsa devoción religiosa. Entonces el franco surcó la atmósfera viciada de la taberna y alcanzó un dinamismo que imposibilitó vislumbrar el anverso de una mareada Marie Curie o el reverso estampado con las letras de Le République francés, dibujando vertiginosos giros con el lema imperceptible de Liberté, Égalité, Fraternité en pleno vuelo, al tiempo que el joven vasco apretaba los dientes para que la cruz lo guiara por el camino de su renovada fe cristiana. Finalmente, la desgastada moneda de plata alcanzó su cenit y quedó suspendida en el cielo de la taberna por décimas de segundo, para acabar descendiendo hasta la altura del fornido torso de Koldo, que aprisionó al metal con un latigazo a modo de palmada seca. «La suerte está echada», le dijo a su amigo Igor cuando el argento dictó sentencia. Al unísono se escuchó un llanto que precipitó lágrimas desde el cumulonimbo, purificando los ventanucos de la taberna e invadiendo las ranuras de la madera vieja y carcomida. Un leve néctar que desafiaba a la ley de la gravedad como la moneda volátil de Koldo. Tras suspender sus gotitas en el techado interno de la choza, pero al instante aquella llovizna golpeó con la fuerza del turbión, produciendo unas goteras que podrían sofocar a las teas del infierno, aunque apenas encharcaron al aislado y oscuro subsuelo de la vieja bodega. La madre del cordero. De pronto, Lorenzo despertó de su sueño. Vaya sueño raro. ¿Quiénes eran Koldo e Igor? Y el tal Lorenzo, que se llama como yo, ¿de qué recóndito rincón de mi cerebro salió? Y Lorenzo recogió en el umbral de su habitación la prensa diaria que su madre le dejaba antes de que bajase a desayunar. ¿Qué dice aquí? Trágica muerte de dos montañistas cuando pretendían ascender el Aneto. Fueron sorprendidos por una luz que los sepultó bajo la nieve. Los jóvenes, oriundos del País Vasco, llamados Koldo Mújica e Igor Larrañaga, fueron rescatados sin vida en el día de ayer. Y según fuentes oficiales, parece ser que la decisión de subir el Aneto fue producto de una apuesta entre ellos con una moneda lanzada al aire. ¡Dios santo! El franco francés cayó de cara y no de cruz en mi sueño. Nunca se sabe lo que te puede deparar el destino. Y parecía que el verdadero peligro estaba en la otra cara de la moneda. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.